Bueno, entonces continuando con las ramas de la ingeniería, eh, entonces vamos con la ingeniería industrial, donde pues se dividen varias partes. La primera es como el que es una disciplina, prácticamente, aunque toda pues, la ingeniería en sí es una disciplina, pero en sí esta se enfoca en la productividad, la organización y la calidad. Entonces, donde todo este sistema nos va a enfocar, digamos, en una labor, eh, la organización de un sistema. Más que todo la calidad en cuanto a si digamos, un producto, por decir un producto terminado, entonces cumple con ciertas características para ser, digamos, apto para un consumo. Eso es lo que consiste, por ejemplo, la ingeniería industrial. ¿En qué está enfocada? En unos sistemas integrados de hombres, materiales y equipos. Entonces, dos hombres, entonces esta ingeniería prácticamente es como de los recursos humanos. Se enfoca en decir, bueno, en designar, digamos, por decirlo así, funciones en los materiales, en también selección de materiales. Ahí tendría la parte de la calidad, que estaba acá como disciplina. Entonces también seleccionar los ciertos materiales que son necesarios para, digamos, una empresa, y pues los equipos también necesarios. No cualquier equipo, por ejemplo, una empresa de alimentos no pueden tener un equipo, por ejemplo, para de una empresa textil, por decirlo así. Entonces ellos se seleccionan, digamos, los equipos necesarios para el uso, y también pues cómo van a estar la distribución de esos equipos y la organización de ellos. Los fundamentos, pues entonces están como siempre, las ciencias básicas, matemática, física, química. En las ciencias sociales, entonces ahí ya va con recursos humanos, métodos de diseño, como decíamos anteriormente, organización, y pues el análisis de ingeniería. Entonces acá también con base pues en un estudio, ellos tienen un universitario donde se convierten en ingenieros, por decirlo así, el ingeniero. Entonces se enfoca en hacer análisis para que todo lo que él vaya a organizar entonces quede de la mejor forma. Es decir, prácticamente dirigido hacia la calidad. Entonces, ¿qué logros ha tenido esta ingeniería? Entonces, pues, como siempre, estamos muy enfocados en la calidad. Entonces, controles estadísticos y algunas herramientas para hacer control de calidad. Entonces, por ejemplo, herramientas de mejoramiento y herramientas de control. Entonces, ¿cómo? Entonces, eh, tenemos acá pues histogramas, diagramas de causa-efecto, cartas de control, por ejemplo, termogramas también, me faltó pues agregar. Esos son muy utilizados por ejemplo, en la industria de los alimentos, en los equipos de ultra alta temperatura. Ellos también dan como la guía donde hay una desviación en cuanto a la calidad de un producto. En toma de decisiones, también basado en modelos matemáticos, entonces tienen mucho enfoque en cuanto a la matemática en este logro. Desarrollaron proyectos como el PERT y el CPM, perdón. Entonces la técnica de revisión y evaluación de programas y un método de la ruta crítica. Y también podemos agregar aquí uno también en la industria de alimentos, que es o que es muy conocido en la industria de alimentos, que es el método HACCP. Este es análisis de puntos críticos de control. Entonces eso también es muy importante en cuanto a determinar el punto crítico digamos, de un proceso, y determinar qué acciones se pueden tomar, o si sucede alguna novedad, entonces identificar con mayor facilidad el punto donde hubo el inconveniente. Instalaciones productivas y gestión de procesos también está dentro de esos logros.
y pues el mejoramiento pues de todos estos proyectos, no solamente la creación, sino como la ayuda o la implementación en otros procesos. Y el ingeniero pues va a ser alguien con un perfil profesional y ocupacional, entonces con ciertas características. Entonces, por ejemplo, la utilización de los recursos productivos, entonces va a encargarse de distribuir todos los recursos, y estos son representados en materias primas, herramientas, máquinas o otros recursos como por ejemplo los recursos humanos y económicos, instalaciones, la organización de la empresa y conocimientos tecnológicos. En sí, todos estos recursos prácticamente son como si él fuera o va a ser más bien un líder, y va a organizar o va a distribuir funciones, y va a tener que manejar todas estas variables, y pues junto a un equipo que él va prácticamente a formar. Él es como el líder de todo esto, y también pues son ramas donde él se puede como enfocar o dedicar. Entonces, optimización de recursos, entonces los recursos anteriores, ya darles un decirlo, pues por parte de la economía. Entonces, no solo si una empresa requiere digamos usar ciertos recursos, eh, viendo la mejor manera de usarlos sin que se desperdicie. Control de calidad, aquí agregado, pues prácticamente en sí verificar que todo el producto que ellos vayan a crear, o todos los procesos que ellos tengan, entonces sean de óptima calidad y que no va a tener ningún inconveniente. Aquí, por ejemplo, otra vez me baso en la industria de alimentos. Entonces, por ejemplo, que un producto tiene que salir en óptimas condiciones, el producto terminado, para que no vaya a afectar la salud, digamos, del consumidor, o también que no le vaya a gustar. Y también pues debe tener capacitaciones, entonces en técnicas en las ciencias de la ingeniería, todas las ramas, todas las ciencias básicas, en el área administrativa, porque él prácticamente en sí no se enfoca mucho en procesos, aunque puede trabajar en ellos, pero es alguien que va a dirigir y va a organizar, y en nuevas tecnologías, porque siempre todo se está innovando. En el otro ámbito ocupacional, entonces pues mejoramiento de sistemas productivos, y pues puede estar trabajando, decirlo así, en áreas de producción, en el área administrativa, en el área financiera, comercial y de recursos humanos. En producción, directamente con el producto terminado. En el área administrativa, que se han visto pues casos de ingenieros que han estado también dirigiendo prácticamente una planta. En el área financiera ya no es como un contador, sino prácticamente él está dirigiendo los recursos necesarios para que no sean, digamos, la empresa se sustente con los recursos que necesita, que sean necesarios, y no algo, por ejemplo, recursos extra o que puedan hacer que quiebre la empresa. En el ámbito comercial también, en el análisis de los mercados, en la distribución de producto. Y en recursos humanos, pues prácticamente todas las ramas de la ingeniería se enfocan en eso, en cómo distribuir el personal, cómo organizarlo en cuanto a un proceso. Ahora vamos con la ingeniería eléctrica, aunque para concluir de la ingeniería industrial prácticamente podemos decir que es una ingeniería de la calidad. En la ingeniería eléctrica, entonces pues el que es áreas especializadas y pues, el ingeniero. Entonces el que es una rama tradicional, lleva mucho tiempo en, en constante trabajo, pues prácticamente
Se ve un ejemplo claro cuando se creó la bombilla por el señor Thomas Edison. Entonces ahí se puede ver que es hecho de tiempos remotos y cuando se empezaron a hacer las primeras instalaciones de sistemas de alumbrado. Entonces se ocupa los sistemas eléctricos y una serie de estudios. Entonces estudios en electricidad, electrónica y electromagnetismo. Y pues los sistemas eléctricos ya va en cuanto al diseño de estos sistemas, la construcción, el mantenimiento y la reparación. Entonces esto es como el enfoque de lo que es la ingeniería eléctrica, o como muchos hemos visto varios ejemplos de diseño y construcción de redes eléctricas, el mantenimiento de las mismas y pues la reparación cuando, por ejemplo, un transformador se estalla, por decirlo así. Entonces lo mismo, entonces su reparación o cambio. Y pues encargados de estos serie de estudios. En cuanto a las áreas especializadas, entonces ahí sí ya vamos con todo lo que tenga que ver con el manejo de la electricidad. Entonces, por ejemplo, está la computación, la electrónica, las comunicaciones, el área de la potencia, el área automática y de instrumentación. Entonces, en computación, entonces él va a usar los computadores digitales. Él no va a ser tanto un programador como en la ingeniería de sistemas, sino él ya se va a basar más en los sistemas eléctricos del computador, como por ejemplo el que se está operando. Entonces el diseño de los sistemas eléctricos de ese computador, la construcción, la operación, por ejemplo esto ya es en cuanto a niveles por ejemplo, de electricidad que necesita el computador o los sistemas digitales bueno, los computadores digitales para operar. En cuanto a su diseño, entonces estaría más con compiladores, sistemas operativos y lenguajes de programación. Entonces ya en cuanto a lenguajes de programación iría en sí enfocado en ingenieros de sistemas, pero también ellos tienen cierto conocimiento en cuanto a esta parte, ya que hay algunos sistemas eléctricos que necesitan una orden de ciertos programas para poder operar. Entonces tienen que estar enfocados en eso. Y también pues con base en sistema de operativos, entonces ellos que crean el, el sistema eléctrico para dichos equipos. En cuanto a electrónica, entonces también hacen un diseño. Entonces aquí ya vienen los circuitos y pues algunos aparatos. Entonces estos circuitos van a estar basados en señales eléctricas. Entonces ya van ciertos voltajes para indicarle cómo van a qué transferencia de energía va a tener. Entonces estas señales eléctricas entonces van a ser para producir, detectar, ampliar y aplicarlos y modificarlos. Entonces todo esto es para la base para crear estas señales eléctricas, o por decirlo así, su sistema de comunicación. Así como el ingeniero de sistemas tiene una programación y le habla prácticamente con el computador, pues ellos también hablan con la electricidad, por decirlo así. En las comunicaciones, entonces ya iríamos con toda la creación de un sistema de comunicación. Por ejemplo, acá el más conocido del internet, entonces de la transferencia de información de un computador a un servidor y de ahí pues la distribuye. De circuitos de fibra óptica también como un sistema de comunicación, por ejemplo en la red de internet también puede ser un ejemplo claro. Están los celulares también, ellos que pues funcionan con una batería, entonces también está enfocado. Los radares, los satélites, la radio y los televisores. Entonces, esos son ejemplos claros de la comunicación. Por ejemplo, las señales de las redes de comunicación en televisión, radio, satelital,
todo ese tipo de comunicaciones.